Ramón Díaz de León, diálogos a fondo, porque eres parte de aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Ramón Díaz de León Vela y los saludo con gusto en una emisión más de Diálogos a Fondo, el programa que semana a semana llega hasta usted a través de notus.com, siempre con temas de interés y siempre con la participación de personalidades que con su actor escriben el cotidiano acontecer de Irapuato y de la región. Hoy, como siempre, tenemos un tema por demás interesante, un invitado muy especial, y lo invito a que se quede con nosotros porque ya comenzamos. Y bien, pues como les decía, comenzamos y hoy tenemos el honor de contar con la presencia del señor licenciado Jesús Soriano, investigador de la Universidad de Guanajuato y especializado en materia de derechos humanos. Así es, muchas gracias. ¿Cómo describir el nivel de responsabilidad de don Jesús Soriano? Gracias. Bueno, primero que nada, muy agradecido con la gentil invitación, que mucho me honra. Y bueno, el nivel de responsabilidad, digamos, en esa materia es una responsabilidad que primero tengo y asumo que debemos tener como ciudadanos, digamos, el conocimiento de nuestros propios derechos, ¿no? El conocimiento del ejercicio de los mismos, en un tema muy sensible y cada vez más importante, respecto a lo que debe hacer sobre todo la autoridad pública en la posible invasión a la esfera de nuestros derechos. Entonces es una responsabilidad, esa yo creo que es una muy buena pregunta para comenzar, porque primero es una responsabilidad como ciudadano, pero también es una responsabilidad que yo asumo como una persona que he sido afortunada en relación a los estudios y la instrucción que he podido tener en esa materia, y eso yo siento una gran fortuna. Muchos de esos estudios derivados de las de instituciones públicas, ¿no? Digamos, la licenciatura, yo me formé en la universidad pública, la propia educación media superior, la educación secundaria aquí en Irapuato. Y en ese sentido, bueno, hay una responsabilidad que yo siento adicional, ¿no? de haberme podido formar en esa materia y de contribuir a que las cosas cambien, o por lo menos comiencen a cambiar en relación a esta materia que tiene que ver con un tema muy sensible, que es la protección de la dignidad humana. Sí, la dignidad de la persona. Exactamente, de la dignidad de la persona. Sin embargo, constantemente leemos, oímos, escuchamos el comentario relacionado con la violación de los derechos humanos. Cierto. Y por regla general, la violación de los derechos humanos viene de parte de la autoridad. Efectivamente. Y yo me pregunto, ¿qué herramientas o qué elementos de protección tiene un ciudadano del común para hacer valer sus derechos? Bien. La primera cuestión que usted comenta es muy acertada en relación, y eso me parece que también sirve mucho para orientar a la amable audiencia, en relación a que efectivamente la regla general tiene que ver con esa responsabilidad de la autoridad pública, ¿no? de todas y todos los servidores públicos que conforman el Estado, los municipios, la propia federación, todas y todos, ¿no? Ellos son los primeros responsables en garantizar y en hacer efectivos los derechos. Y como una regla excepcional, en los últimos años se ha abierto la posibilidad de que también los particulares, excepcionalmente, puedan convertirse en agentes violadores de derechos humanos, ¿no? Pero eso es aún de manera excepcional, ¿no? Esa es una primera parte importante. Explíqueme en detalle cómo sería una violación de particulares a los derechos humanos de otro particular. Con mucho gusto. Digamos, esto parte, bueno, hay una teoría alemana que tiene que ver con esta idea de identificar violaciones a derechos humanos entre particulares, que se construye posteriormente al término de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, donde se dice, a ver, hay que abrir la puerta para que también podamos hablar de posibles violaciones a derechos humanos entre particulares, es decir, entre personas que no necesariamente forman parte del gobierno, ¿no? No son autoridades. No son autoridades, exactamente. Y bueno, en el caso de nuestro país, pues quien puede realizar interpretaciones que después se conviertan en obligatorias, pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunos tribunales que emiten jurisprudencia y que han abierto, como yo decía hace un momento, una puerta para que los particulares también puedan convertirse en agentes violadores de derechos humanos. ¿Cuál es esa puerta? La Corte ha dicho que como la Constitución
no aclara esta idea de que los derechos humanos solamente los puede violentar la autoridad. Existe la posibilidad excepcional de que los particulares se conviertan en violadores de derechos humanos. Aquí lo interrumpo, dice, que la autoridad sea la única que puede. Ajá, la Corte dice, y como la Constitución no dice expresamente que la autoridad es la única que puede violentar derechos, interpreta por medio de jurisprudencia que existe excepcionalmente la posibilidad de que un particular, al ubicarse en una situación de poder frente a otro, pudiera violentar derechos humanos. Sin embargo, dice la Corte, esto sería de manera excepcional y tendríamos que ver el caso particular. Y voy a poner un ejemplo en donde podría actualizarse esta causa. Cuando dentro de una empresa, a lo mejor el gerente de la misma, que probablemente es el dueño, ¿no?, digamos, utiliza esa relación de poder con un trabajador, con una trabajadora, a lo mejor para hostigarlo, para molestarlo, ahí pudiera actualizarse una violación a derechos humanos laborales entre particulares. Digamos, esa puerta se ha abierto de manera excepcional en los últimos años. Y es importante señalar esto de manera excepcional porque la propia historia de los derechos humanos se ha construido en relación al poder de la propia autoridad, del propio Estado. Yo en mis inicios, y de esto ya hace muchos años, pues entré por la puerta en que todos los que pretendemos ejercer el sagrado derecho de la información, llegamos, que es la página policiaca. Entonces, en aquel entonces, y de esto ya hace muchos años, hace medio siglo, veíamos constantemente la violación de los derechos de las personas por parte de la autoridad y no pasaba nada. Le estoy hablando de 50 años atrás. ¿Cuándo empieza a tomar vigencia ese derecho de un ciudadano para hacerlo valer? En realidad es una pregunta en la que uno tiene que aludir a elementos históricos bien determinados, ¿no? Es algo que yo, bueno, ahora hace un ratito salí de clases de derechos humanos con mis alumnos y precisamente yo les decía a ellos, ¿no? Y esa pregunta es muy acertada, la que ahora me es porque entender el concepto y la dimensión de los derechos humanos al día de hoy solamente puede entenderse si se revisa brevemente un repaso histórico de lo que ha pasado por esa circunstancia que usted comenta, ¿no? Hace 40 o 50 años, la circunstancia de la vigencia de los derechos era distinta, ¿no? Era distinta por varias razones. La historia de los derechos humanos es milenaria. Sin embargo, la concreción de los mismos ocurre o comienza a formalizarse después de los acontecimientos tan terribles y tan graves que provocaron, entre otros elementos históricos, la Segunda Guerra Mundial. Digamos, la Segunda Guerra Mundial, al término de la misma, este acontecimiento histórico sirve para que las naciones del mundo recapaciten, los gobiernos del mundo se sienten en la mesa y digan, a ver, ¿qué está pasando? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces en 1948, por primera vez, se redacta una declaración de derechos humanos, se supone con carácter universal. Digamos, ese es un punto de partida muy importante, porque a partir de ese momento en el que ya tenemos una carta de derechos, un esfuerzo colectivo internacional, se dice, bueno, ahora, este esfuerzo colectivo, que es una carta que muchos decían en ese momento, son derechos de papel, porque eran buenas intenciones, decían algunos, esa carta de derechos tiene que bajar a los estados, tiene que incorporarse en las normas, tiene que haber sistemas específicos de protección. Y entonces, a partir de ese momento, en 1948 es un momento importante, comienza a bajar a las leyes, a las normas, a los sistemas, la importancia de los derechos humanos en serio, ¿no? Digamos, no solamente como ideales, sino como verdaderos medios de protección. Entonces, digamos que en los últimos 50 años en la historia de los derechos humanos han sido fundamentales en relación a la importancia que se les ha dado. No quiere decir esto que no existan ahora problemas gravísimos de derechos humanos, como usted bien decía, ¿no? Los escuchamos todavía ahora, ¿no? Se dice, y creo que se dice bien, que en México hay una crisis en materia de derechos humanos, ¿no?
Ayer, ¿no? Se cumplieron 2 años de la desaparición, por ejemplo, de los estudiantes de Ayotzinapa. Es un tema delicadísimo, ¿no? Que de pronto nos recuerda una historia un poco cíclica con lo que pasó en el 68, por ejemplo, ¿no? Entonces, parece que hay todavía pendientes muy importantes en la agenda de los derechos humanos, pero lo que sí podemos decir, eso sí afortunadamente, es que se ha ido construyendo un entramaje jurídico que ahora protege de mejor manera los derechos humanos, a pesar, digamos, de todavía las fallas estructurales que podamos observar. Ese es un tema, me parece, importante, ¿no? Que ha ido transcurriendo poco a poco, ¿no? Y digo, a pesar de que todavía hay muchos problemas en la vigencia de los derechos y a pesar de que hay organizaciones no gubernamentales internacionales que, por ejemplo, señalan a México como un país todavía peligroso para el ejercicio, por ejemplo, del periodismo, ¿no? Que es un tema fundamental, ¿no? Y muy importante en la agenda de los derechos. En algunos países, sí. En algunos estados de la República, sobre todo. Así es. Abrimos un espacio para dar paso a mensajes, pero enseguida regresamos. ¿Ya en la parte final? Todavía no. Un segmento más. Los retos son oportunidades, porque de eso se trata. En comunidad, lograr grandes cambios, porque cambiando nuestro entorno, nosotros también nos transformamos. En la Universidad de La Salle Bajío, somos una comunidad que transforma. Y ahí están esas garantías ciudadanas, esos derechos ciudadanos. Pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto tienen difusión para que un ciudadano del común, vamos a hablar del ignorante hacia abajo, conozca, sepa que tiene a la mano una herramienta para la defensa en caso de una violación de sus derechos? Yo creo que, bueno, el tema de la cultura de respeto a los derechos y el tema es verdad, ¿no? De que los ciudadanos sepan dónde defenderlos, todavía siguen siendo temas pendientes. Se supone, y creo que para eso trabajamos todos los que estamos en este tema desde nuestro área laboral o de estudio, se supone que todas las autoridades tendrían que estar listas y preparadas para orientar cualquier autoridad, a cualquier ciudadano, ¿no? Que manifestara una violación o una posible violación a sus derechos. Es decir, cualquier autoridad, aunque no le toque, ¿no? Tendría que saber canalizar o tendría que saber de alguna manera orientar a las personas para la defensa de sus derechos. Sin embargo, claro, también, y respecto a una pregunta incluso anterior que me hacía, hay también instituciones específicas que protegen los derechos humanos, algunas teniendo en cuenta el tamaño de la historia de la humanidad y de nuestra propia historia contemporánea, muy recientes, como los organismos públicos de derechos humanos, por ejemplo, que son las comisiones, o en el caso de Guanajuato, que se llama Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, digamos que son organismos de protección amables, que deben ser sumamente accesibles. ¿Orientadores? Orientadores, tienen varias funciones, deben ser orientadores, pero también deben ser protectores. Deben de contribuir a la difusión de la cultura del respeto. Y yo decía, son muy accesibles estos organismos porque se han constituido con el objeto de que no sea necesario, por ejemplo, que las personas contraten un abogado, ¿no? O tengan que acudir a otros medios para que las apoyen. Digamos, son instituciones que deben estar preparadas y listas para atender a los ciudadanos, ¿no? Con toda la amabilidad, ¿no? Con toda la utilidad, ¿no? A pesar de que estos ciudadanos no tengan necesariamente una instrucción, ¿no? Académica o de cualquier tipo, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de instituciones, que son instituciones públicas, que son instituciones de Estado, no de gobierno, porque no pertenecen a la estructura jerárquica de la administración pública, son autónomas, que son independientes, me parece, bueno, estimamos que son un mecanismo importante que debiera conocer bien la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos. Ahora bien, jurídicamente, ¿cuál es la validez que tiene el respaldo de una institución de esta naturaleza? Esa es una pregunta muy buena, porque la validez es absolutamente importante, porque estos organismos son organismos constitucionales, es decir, su acta de nacimiento jurídica está en la propia Constitución Federal de la República, pero además replicada en las constituciones de cada estado de la República, ¿no? Es decir, en el caso de Guanajuato, la Constitución Política para el estado de Guanajuato, ¿sí? es de donde nace
En el caso particular, la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos. Es decir, el respaldo jurídico es enorme, porque es un respaldo constitucional, ¿sí? Es un respaldo de la Carta Fundamental que crea estos mecanismos de protección, que establece las formas en las que deben de trabajar y las facultades que tienen respecto a su actuación. Entonces el respaldo jurídico es innegablemente grande, digamos, sustentable constitucionalmente. Bien, abrimos un paréntesis, nuevamente abrimos un paréntesis y vamos a la parte final. No se vaya. Los retos son oportunidades, porque de eso se trata. En comunidad, lograr grandes cambios, porque cambiando nuestro entorno, nosotros también nos transformamos. En la Universidad de La Salle Bajío, somos una comunidad que transforma. Hoy el tema es este. El objetivo es difundir, hacerle comprender al ciudadano que tiene un derecho. Pero, ¿en qué momento lo puede hacer valer? Las personas, obviamente, no necesariamente tienen que tener una instrucción, una capacitación respecto al ejercicio de sus derechos. Hablando de derechos humanos, que son derechos preferentes respecto a otros derechos, ¿no? Que tienen esta calidad de humanos porque concretan nada más y nada menos de las exigencias más sublimes del género humano en las normas, como la protección a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, ¿sí? Las personas que se sienten afectadas en sus derechos deben saber que existen instituciones públicas, incluso organizaciones no gubernamentales, digamos, que funcionan y que trabajan para apoyar la causa del respeto a los derechos humanos. ¿Cuándo pueden acudir? Yo diría, ellos pueden acudir en cualquier momento y en el momento en que se sientan agredidas, lesionadas en sus derechos. Es importante hacer nota respecto a lo que decíamos en la cápsula anterior, que cuando hablamos de organismos públicos de derechos humanos, en el caso de Guanajuato la Procuraduría, únicamente recibe quejas o denuncias cuando específicamente el posible violentador de derechos humanos es una autoridad, únicamente. Sin embargo, existen otros medios. Violentador, dijo usted. Sí, allá. Posible violentador de derechos humanos. ¿Por qué digo posible? Porque la Oficina de Derechos Humanos, con toda seriedad y objetividad, debe realizar una investigación para verificar si realmente existió una violación a derechos humanos, ¿no? Probablemente las personas consideren que sí, probablemente no sea el caso técnico, no jurídico, y por eso digo una posible violación. Sin embargo, existen otros medios. Ahora que hablamos de derechos humanos, por ejemplo, uno de los principios, pero también derechos fundamentales, es el de la no discriminación. A nadie nos pueden discriminar por nuestras preferencias, por nuestras orientaciones, por nuestras ideologías, y también de manera reciente, hablando del ámbito público, se ha construido un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, por ejemplo, y hay algunos mecanismos también estatales donde la gente también puede, y de manera muy sencilla, a veces con una llamada telefónica, a veces con un correo electrónico, ¿no? Presentar una queja o una denuncia, ¿no? Que también esto es importante decirlo, ¿sí? Las personas, cuando hablamos de estos medios de protección de los derechos, tienen facilidades que antes no teníamos para presentar quejas o denuncias, ¿no? Prácticamente por cualquier medio. A pesar de que en ocasiones hay que ratificar, ¿no?, esa queja, esa denuncia, nosotros con un simple correo electrónico podríamos activar el mecanismo de protección y defensa de nuestros derechos. Ahora bien, es muy común que por la ignorancia, por la indiferencia ciudadana, muchas veces el ciudadano no tenga la concepción de una violación a sus derechos. Cierto. ¿Qué se hace para orientar al común de la gente, para que en un momento dado sepa que tiene esta herramienta de defensa en cuanto pueda, en cuanto sienta que sus derechos han sido violados? Sí, yo creo ahí cualquier autoridad tiene que tener una capacitación, como yo decía, para canalizar, para orientar, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, de los organismos públicos de derechos humanos, ellos tienen entre sus responsabilidades no solamente la recepción de quejas y o denuncias, sino la orientación jurídica, la asesoría jurídica, ¿sí? Probablemente las personas tengan un problema de naturaleza mercantil,
lo que sucede frecuentemente y lamentablemente, ¿no? De pronto que no se pagó ahí una letra o un pagaré, ¿no? De pronto ya hay una posibilidad de un embargo, incluso hasta de los bienes inmuebles, y las personas, bueno, se sienten afectadas, ¿no? Van a las oficinas de derechos humanos. No necesariamente la oficina de derechos humanos es competente, pero debe canalizarla, debe orientarla, pero bien, sí, orientadora, y bien y profesionalmente, ¿no? Y decirles a las personas, a ver, esta es tu situación jurídica, tú tienes estas posibilidades legales. En muchas ocasiones hay otras autoridades públicas que funcionan para la defensa también de los derechos de las personas, y las oficinas, por ejemplo, estas de derechos humanos, deben de encaminar, ¿no? Deben de orientar, deben de canalizar con toda profesionalidad y con todo tino a las personas en todo caso de que la oficina de derechos humanos no sea competente, o bien, como usted bien señalaba, a lo mejor no se actualice la violación a derechos humanos, sino otro tipo de eventos jurídicos particulares. Ahora, mi pregunta sería, en función de lo mismo, ¿qué nivel de conocimiento tiene la generalidad ciudadana para hacer valer sus derechos y apelar en un momento cuando sienta que fueron violados? Yo creo que socialmente nos falta trabajar en la difusión, en la profesionalización en materia de derechos humanos, siendo conscientes de que este es un tema de todas y de todos, ¿verdad? Sin embargo, yo lo que sí creo es que las cosas sí han ido cambiando para bien, digamos. Las personas salen a la calle y a veces observamos manifestaciones reclamando sus derechos humanos, ¿no? Digamos, ya con esa palabra, ya con esa expresión, ¿no? Y en ese sentido me parece que van cambiando para bien las cosas, ¿no? La idea y lo conveniente sería que ahora ellas mismas supieran a dónde acudir, ¿no? Cuáles son estas vías de protección en todo caso que tienen y que hemos mencionado de manera... Entonces volvemos a recapitular. ¿Qué hacer aquel? ¿Qué tiene que hacer aquel ciudadano que se siente agredido en sus derechos humanos? ¿A quién acudir? ¿Cómo acudir? ¿Qué hacer? Bien, tiene varias instancias para acudir, para canalizar, pero una en la que hemos insistido, que me parece que es una oficina que tiene una finalidad muy noble y que debe ser muy útil, pues son los organismos públicos de derechos humanos, en el caso de Guanajuato la Procuraduría Estatal, que tiene la obligación, en el caso de que no sea competente para recibir una queja o que no haya la actualización de la violación de un derecho, tiene la obligación de canalizar, de asesorar jurídicamente con toda seriedad a las personas y de encaminarlas, de proveerlas para que ellas acudan a las instancias correspondientes. Esa es una ruta, ¿no? Esa es una ruta. No siempre los organismos públicos de derechos humanos pueden actuar de acuerdo a su propia normatividad, pero sí existen en la mayoría de los casos otras instituciones públicas, ¿no? Pensemos, ¿no? En materia penal federal hay un instituto que se llama Instituto Federal de Defensoría Pública. Cuando las personas, por ejemplo, son detenidas por la posible comisión de un delito federal, está esa institución. Cuando las personas tienen algún problema penal de naturaleza estatal, que no necesariamente ellos deben saberlo, pero los organismos deben orientarlas, ¿sí? Existe también una defensoría penal en esa materia que pertenece al gobierno del Estado, que actúa de manera gratuita. Cuando es un problema civil, una patria potestad, una pensión alimenticia, bueno, existe también una oficina que tiene abogados que trabajan gratuitamente para las personas, y la verdad es que trabajan bien, ¿no? Para defender sus derechos, ¿no? Entonces, yo creo que las instituciones, y creo que eso ha ido mejorando francamente, sí deben de tener la certeza de canalizar en el caso de que no exista competencia para actuar, ¿no? Y una oficina amable, una oficina que es y que debe ser sumamente útil para las personas, pues son los organismos públicos, las comisiones de derechos humanos, en el caso de Guanajuato, pues la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos y las subprocuradurías que dependen de la misma. Bien, pues podemos seguir platicando mucho sobre el tema porque es un tema por demás interesante, pero bueno, el tiempo nos limita. Yo me invito, luego de agradecerle la atención que nos ha dispensado para venir a platicar con nosotros en este breve espacio, que cuando tenga algo importante que decirle a la comunidad, algo orientador para la ciudadanía, no espere que se lo vaya a preguntar. La puerta está abierta, usted llega, ve cerrito el espacio y el espacio está a su disposición. Muy amable. Yo se lo agradezco mucho porque, mire, para las personas que, bueno, ya por muchos años hemos estado en este tema, el apoyo de los medios de comunicación es toral en la formación de una ciudadanía
que cada vez sepa mejor defender sus derechos, ¿no? Y una ciudadanía en la que cada vez tengamos relaciones más respetuosas, ¿no? Esa es la idea. Bueno, pues la idea de nosotros es construir, aportar, y si en algo podemos servir, nos sentiríamos muy complacidos. Demasiado, muy amables. Gracias por su presencia, gracias por su compañía, pero sobre todo gracias a usted que nos permitió llegar a través de la pantalla de su computadora en una emisión más de Diálogos a Fondo. Lo invito a que nos sintonice la próxima semana, cuando también tendremos un tema por demás interesante, compartido con un invitado muy especial. Aquí nos vemos.